En este video vamos a terminar con la aplicación de tareas que hemos comenzado anteriormente. Vamos ahora a trabajar en el archivo app.js, hacer la parte de la interactividad con el usuario y vamos a dividirlo en tres partes. Una de ellas es las variables, los eventos y las funciones. Así que vamos a empezar por el bloque donde se van a encontrar las variables. Vamos a tener un bloque de eventos que serían las funciones, ¿verdad? Y las funciones que van a estar llamando los eventos. Vamos a iniciar a crear una primera variable de tipo constante llamada tareas, en el cual va a contener el vínculo hacia el ID tareas. Entonces, document. Vamos a utilizar query selector. Pueden utilizar get element by id. En este caso vamos a utilizar query selector y el llamado al id tareas, que en este caso sería nuestro UL, el que se encuentra en index.html, este de acá, el UL con el id tareas. Así que ya tenemos el vínculo con el document query selector. Vamos a iniciar haciendo un llamado a una función que propague el evento del inicio. En este caso vamos a decirle que la función se llama inicio, o sea, una función llamado inicio que no va a tener parámetros, y lo que vamos a hacer acá es un event listener que vamos a activarlo a través de el botón que tenemos acá de agregar tarea. En este caso vamos a utilizar el ID formulario para poder hacer el evento del clic, pero utilizando un evento en particular que es el llamado submit, que es cuando el usuario da clic al botón del formulario que está agregado en el HTML. En este caso sería una vez que el usuario llene el dato, va a dar clic en el botón agregar tarea. Ese botón agregar tarea, además de que es un clic, tiene el evento de submit que está agregado al formulario. Entonces vamos a crearlo a través de la siguiente línea de código: document.query selector. Vamos a decirle que haga un llamado al ID formulario. En este caso va a tener un event listener. Como habíamos dicho, el evento va a ser el submit del formulario y vamos a llamar a la función agregar tarea. Así que vamos a la función, creamos la función misma, agregar tarea, y va a tener un parámetro que sería el event, o el evento que va a traer todos los datos de nuestro formulario. Y en este caso vamos a mandar a llamar un método que se llama preview default, que nos va a permitir a nosotros controlar el evento del clic del formulario. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver que todo esté funcionando, creando un alert y clic en el botón de submit. Probamos el código, guardamos y probamos nuestra aplicación, y ahí tenemos la acción del submit al momento de agregar tarea. Vamos al siguiente paso, que sería crear una variable en el cual va a contener cada una de las tareas. Entonces, const tarea va a ser igual a document.query selector. En este caso vamos a traernos el ID tarea con la propiedad o el valor. Entonces tenemos ahí el valor de ese ID, que en este caso sería el del input, que tiene el ID tarea. A ese control es que estamos haciendo el query selector con el ID tarea. Entonces, de esa manera vamos a decir lo siguiente: que si el control de entrada del usuario
está vacío, que nos lance un mensaje de error. Entonces si tarea, que es nuestra variable, es igual a un carácter vacío, y vamos a decirle que ingrese una tarea. Ok. Luego de esto, lo que vamos a hacer es un caso contrario. Un caso contrario, pues que haga todas las operaciones o todas las configuraciones en la tarea. Vamos a guardar. Vamos a quitar este alert de acá. Guardamos. Y en el caso de que si el usuario ahora le da clic a agregar tarea, nos va a salir el mensaje de ingrese una tarea, ya que el campo está vacío. En el caso contrario, vamos a agregar ya las tareas a nuestro documento, una constante li que va a contener la lista de tareas, y en este caso vamos a crear una etiqueta. Entonces document.createElement, vamos a decirle que cree un li, que sería una lista, y a esa lista le vamos a agregar li.innerText y le agregamos la tarea, nuestra variable de tarea. Ahora lo que vamos a hacer es probar lo que tenemos hasta el momento. Luego vamos a agregar ese botón de eliminar tarea. Por el momento vamos a agregar las tareas en esta parte de acá, que va a crear un li y va a ir creando cada una de las tareas. Lo que hacemos es que a tareas, que es nuestra variable, que tiene el query selector del id de tareas, le vamos a decir .appendChild y que nos agregue el li que acabamos de crear. Ya con estos códigos que tenemos a continuación, ya debería de crear los elementos en nuestro documento. Vamos a probar. Vamos a decirle desayunar. Vamos a decirle agregar tarea. Y ahí tenemos agregado el primer elemento. Vamos a seguir aumentando la lista. Almorzar, cenar, y ya nuestro código está funcionando. Ahora lo que nos queda hacer es crear el botón para eliminar esas tareas. Después de el innerText, vamos a crear una constante que diga borrar tarea. Se va a hacer nuestra variable, y vamos a crear un elemento createElement de tipo A, que va a ser un vínculo para hacer una acción. Ese borrar tarea, vamos a agregarle una clase para poder darle un estilo. Va a ser igual a borrar. Luego a borrar tarea le vamos a agregar un texto, en este caso una X para borrar, y a li.appendChild le vamos a agregar el botón de borrar tarea. Veamos si todo funciona bien. Debería aparecer una X. Ahí la tenemos, una X después de la tarea, otra tarea, y como pueden observar, ahí tenemos la X. Solo falta hacer el evento para borrar y agregar una clase para darle un estilo diferente. Así que por ahora, estilo CSS, en donde vamos a crear el estilo con los siguientes estilos, que va a ser para el botón borrar. Vamos a decirle que tenga un float, eso es que se ubique en la parte derecha, que tenga un fondo. Vamos a decirle que tenga un fondo rojo, un color del texto que sea blanco. Vamos a decirle que tenga un padding pequeño de 4 píxeles y que
tenga el puntero al momento de estar sobre el botón. Guardamos. Vamos a ver cómo quedó ese botón y ahí lo tenemos: desayunar. Vamos a hacerle almorzar y ahí se están agregando las X o los botones de borrar. Entonces vamos a ver por acá. Bien, ahora que tenemos funcionando ya la parte de los CSS, vamos a agregar la funcionalidad al botón de borrar. Vamos a hacer el llamado a una función. Entonces borrar tarea punto add event listener. El evento va a ser el click y vamos a llamar a la función borrar. La función borrar vamos a hacerla acá, función borrar. No va a tener ningún parámetro y vamos a decirle que this parent node.remove. En este caso lo que va a hacer es que esta opción va a hacer el llamado al this, que es el mismo botón, y el parent node, que sería la etiqueta padre que está encima de ella, que serían los li, y con el método de borrar. Vamos a probar si todo está funcionando. Desayunar, vamos a agregar, vamos a borrar. Perfecto, vamos a agregar otras tareas: desayunar, almorzar, cenar, y vamos a ir borrando las tareas. Lo único que nos queda hacer, si ustedes se fijan, al momento de agregar una tarea, yo agrego una tarea, todavía queda el texto dentro del control. Si yo le voy a agregar tarea, él va agregando tarea. La idea sería de que al momento de agregar una tarea, el control de entrada de usuario se borrara. Entonces solo necesitamos agregar la siguiente línea de código: i.target.reset. Lo que va a hacer esto es hacer un reset a todo el formulario. Probemos si funciona. Vamos a hacerle desayunar. Al momento que yo le dé clic al botón agregar, se debería de quitar. Entonces sí está funcionando. Almorzar, agregar, cenar. Si yo presiono enter, va a ser la misma función y así sucesivamente. Entonces hasta ahí ya tenemos listo nuestro formulario o nuestra aplicación lista de tareas.